Nosotros somos el equipo 4, está conformado por su servidora Brittany Yamilet Muñoz Pacheco de la carrera de GTS, cursando mi cuarto semestre, mis compañeros Jorge Alejandro, José Luis Romero, Ernesto Morales y Leonardo Daniel. En este caso vamos a hablar sobre la historia de lenguajes de programación. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Le voy a hacer tantito zoom porque no alcanzo a ver muy bien. El desarrollo de los lenguajes de programación. Sobre los últimos 50 años, los idiomas que programan han evolucionado del código binario de máquina a herramientas poderosas que crean las abstracciones complejas. Es importante entender que el por qué los idiomas han evolucionado y qué capacidades de los idiomas más nuevos nos da. Una de las llaves a programar exitosamente son los conceptos de abstracción. Bueno, lo que es de primera a quinta generación, igual les voy a hacer un poco de zoom para que alcancen a ver todos. Vamos a iniciar del año de 1940 a los 50, eran utilizados los lenguajes de máquina o código de máquina. Aquí tenemos una breve descripción que los programas se escribían en binario directamente ejecutable por la computadora. De 1950 a 60 eran lenguajes ensambladores que proporcionaban una forma simbólica de representar instrucciones de máquina. Aquí tenemos una foto, no se alcanza a ver, pero aquí está. Ok, vamos con el siguiente año, de 1960 a 1970, eran lenguajes de alto nivel que mejoraron la productividad de los programadores y fueron más abstractos respecto al hardware. Aquí podemos ver que tenemos JavaScript, Python, C, entre otros. Vamos con el siguiente año, que es de 1970 a 1980, que eran lenguajes como SQL, donde los lenguajes especializados en base de datos y desarrollo rápido de aplicaciones emergieron durante este tiempo. Y por último, de 1980 hacia el presente, eran lenguajes orientados a la inteligencia artificial que comenzaron a ser más comunes, aunque los 5GL no se han generalizado tanto como las otras generaciones. Pues en este caso ya de mi generación en adelante ya podemos ver que utilizamos demasiada inteligencia artificial, la más común ChatGPT, y hay aplicaciones que también te mandan o te dan la opción de mandar mensaje automáticamente utilizando la inteligencia artificial, entre otras cosas. Muy buenas tardes, mi nombre es Ernesto Morales Guillén y hoy les vengo a explicar y hablar de lo que es de la tercera generación de lenguajes y la cuarta generación de lenguajes. Déjenles comparto pantalla para yo poder explicarles bien las, las generaciones en sí. Bien, pues la tercera generación, estos son los lenguajes de alto nivel que que se parecen al inglés y facilitan la programación. Ejemplos como los que les voy a decir, que es el COBOL, el BASIC, el Fortran, el lenguaje C, que todos lo conocen, y Pascal. Estos lenguajes pues permiten escribir instrucciones más comprensibles que se traducen en múltiples instrucciones de bajo nivel. No es necesario eh, preocuparse por los detalles del hardware. Y otra cosa más, son usados para desarrollar aplicaciones como sistemas de gestión de recursos humanos o nóminas, o sea, son cosas muy básicas. Y otra cosa, necesitan un compilador para traducirse al lenguaje de máquina antes de ejecutarse. Eso son lo que es una breve explicación de de los lenguajes de la tercera generación. Ahora sigue los de cuarta generación, que estos lenguajes, los de cuarta generación, están orientados al usuario y automatizar la mayoría de los procesos de programación. El programador solo indica, en sí, pues nosotros, el programador solo indica qué hacer, no cómo hacerlo, vaya. O sea, le da órdenes a la máquina.
Y otra cosa, o sea, facilita la interacción con base de datos y la creación de sistemas de información. Este, Muchos tienen una interfaz gráfica y requieren instrucciones más simples. Otra cosa es que algunos pueden traducirse directamente máquina, al lenguaje máquina, y pues les voy a poner un ejemplo. Incluye como herramientas case para el diseño de base de datos, y modelos de procesos. En sí, todo lo que les acabo de hablar de la tercera generación y cuarta generación, les voy a dar un breve resumen. Pues, en resumen, pues los lenguajes de tercera generación están diseñados para programadores con más control sobre el código. O sea, que sepan más, o que en sí, como dice, que tenga más control sobre el código. Mientras que los de cuarta generación buscan facilitar y desarrollar para usuarios, digo, para desarrollo para usuarios con menos experiencia de programación. Es en resumen de la tercera generación y cuarta generación. O sea, son muy diferentes, vaya. La de la tercera generación, pues dice que en sí tienes que saber tú programar, vaya. O sea, con códigos muy difíciles, o sea, muy complejos. Y las de cuarta generación, lo que se enfoca más es que, pues, los que no son tanto desarrolladores o no saben tanto de la programación, pues en sí esa generación hizo facilitar en sí, pues programar, ¿verdad? Los que no tienen tanta experiencia en lo que es de la programación. Y bueno, eso ha sido mi parte por todo, por mi video. Muchas gracias. Hola, soy José Luis Romero Soto y yo les voy a hablar sobre la quinta generación de los lenguajes de programación. Específicamente les voy a hablar sobre los lenguajes naturales. Y nos dice que los lenguajes naturales se asemejan más al lenguaje humano que sus antecesores. Los lenguajes 4GL, incluso algunos productos comerciales, han empezado a incluir características del lenguaje natural. Cada vez hay más programas de bases de datos que pueden ser consultados utilizando herramientas de consulta en lenguaje natural. Aunque estos lenguajes se encuentran en sus inicios, la mayoría de las herramientas de uso y trabajo con el ordenador tenderán a este tipo de lenguajes. Lenguajes de bajo contra alto nivel. Nos dice que básicamente un lenguaje de bajo nivel es el lenguaje de programación pensado para interactuar directamente con la máquina, por lo que está íntimamente relacionado con su estructura y funcionamiento. Utilizando instrucciones básicas que la máquina interpreta directamente, siendo por tanto difícil de interpretar o entender por el programador, en definitiva, cada CPU va a tener su propio código máquina, el cual va a tener controlado en general por el firmware. En el código máquina puro se utiliza código binario, por lo que el código está repleto de ceros y unos. Esta situación deriva en que el código binario se convierte en hexadecimal u otras variables. Para simplificar el trabajo de programador, principalmente reduciendo las cadenas de código, por ejemplo, el código binario que aparece ahí en pantalla se convierte a 9E0A. Principales lenguajes de bajo nivel, código máquina, ensamblador. Nos dice que C y C++ es un lenguaje de alto nivel que puede programar a bajo nivel. Este sería en el que podríamos considerar como intermedio. Y por tanto voy a ponerlo en las dos listas, aunque siendo estrictivos es un lenguaje de alto nivel. Lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que son entendibles por humanos de forma directa, sin necesidad de tener que interpretarlos, es decir, adaptan a las capacidades cognitivas humanas.
Principales lenguas de alto nivel. Python, probablemente el de más alto nivel. C y C++, que es un lenguaje de alto nivel que puede programar a bajo nivel, como ya lo mencionamos, por lo que lo digamos que es un lenguaje intermedio. Y Java, JavaScript, PHP, Visual Basic, Erlang Basic y COBOL. La influencia que la inteligencia artificial ha tenido en la programación moderna principalmente se basa en el tema de la codificación. Es ahora más sencillo pedirle a una inteligencia artificial que te desarrolle un código y en un lenguaje en específico y en cuestión de segundos te puede dar todo el código, todo el texto, precisamente solamente para copiar y pegarlo. Otro aspecto positivo es el tema del diseño, perdón, el cual te permite, una inteligencia artificial te permite generar imágenes con simples descripciones que tú ves. Anteriormente tenías que recurrir a diseñadores, pero ahora con el simple hecho de describir la imagen que tú quieres, te la proporciona de igual forma en cuestión de segundos. Algo también positivo que nos trajo la inteligencia artificial es el tema de las pruebas o los testeos que se le hacen a los programas, precisamente a las codificaciones que he comentado anteriormente, a los videojuegos o a los problemas matemáticos. Esto con el objetivo de encontrar distintos errores que surjan. El siguiente tema se basa en la computación cuántica. La computación cuántica se basa, como su nombre lo indica, en la mecánica cuántica, lo cual permite a los ordenadores cuánticos realizar cálculos utilizando bits cuánticos precisamente en vez de los bits binarios que se utilizaban anteriormente, disculpen. Esto le otorga al mismo procesador una capacidad mayor para soportar grandes cantidades de datos al mismo tiempo, algo que no permitían las computadoras de primera generación. Eh, bueno, esta es el final de la presentación. Como conclusión a esto están las bibliografías y también podemos entender que la tecnología va avanzando a pasos gigantes e incluso nos superan en distintas cosas. Entonces, ahora, algo que parece imposible, muy probablemente en 10 años lo estamos viendo como algo muy común, así como lo veían las personas que estrenaron el Internet, por así decirlo, poder generar algo con cuestión de 3 palabras como lo hacen ahorita las inteligencias artificiales.